Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En este video vamos a estar aprendiendo a hacer una ficha de cuenta corriente, pero de clientes, ¿sí? No una ficha corriente de proveedor. La ficha de cuenta corriente de proveedor me dice cuánto le debo a cada proveedor, ¿sí? En cambio, las fichas de cuenta corriente de clientes dicen cuánto me debe cada cliente, ¿sí? Es importante la diferencia porque el mundo es todo al revés, ¿sí? En este caso. Bueno, vamos a ir a verlo directamente a la parte práctica, ¿sí? La ficha de cuenta corriente de clientes, tengan en cuenta lo siguiente y es fundamental. Se hace una sola... Me está troleando esto. Ahí está. Se hace una sola ficha de cuenta corriente por cada cliente, ¿sí? No hacemos... no es que cada operación se pone en una ficha nueva, sino que es, si se trata del mismo cliente, uso la misma ficha que tengo abierta, ¿sí? En este caso yo les señalo esta porque esta es la ficha número 0001, ¿sí? Y en esta voy a poner todas las compras y todos los pagos que yo reciba, los cobros que haga, ¿sí? De un cliente, ¿sí? Y en esta otra es de otro cliente, ¿sí? Pero si yo, imagínense que hago un cobro de este cliente, después viene este otro, y después viene el primero, ¿sí? Yo tengo que volver acá, no puedo iniciar otro, el número 3, no, ¿sí? Porque es una ficha por cada cliente, ¿sí? Entonces veamos a ver cómo se completa. Lo primero, si es la primera operación que hago con ese cliente, lo primero que tengo que hacer es ponerle el nombre de nuestro cliente a esa ficha, ¿sí? Entonces ahí pondré, por ejemplo, Rolando S.A., ¿sí? Rolando Sociedad Anónima. Entonces, o no, basta de Sociedad Anónima, que ya puse mucha por el día de hoy. Va a ser la Posta, ¿sí? Cooperativa Limitada, ¿sí? Es otra razón social distinta. Bien, entonces con la Posta Cooperativa Limitada, ¿sí? Imaginemos, ¿sí? El 1 de febrero de este año, ¿sí? Yo le hice una venta, ¿sí? Factura de venta. Esta fue de tipo A, ¿sí? Y el número de la factura tengo que poner, ¿sí? Que ahí imaginemos que fue S, ¿sí? Es una factura de ventas. Y según lo que estamos leyendo aquí arriba, ¿sí? Dice, si la operación a registrar fue una venta, que es el caso, ¿sí? Por una factura de ventas, entonces se asienta la cantidad en el debe, ¿sí? Entonces en ese caso hay que ver el valor de la factura, ¿sí? El valor final de la factura. En este caso, 16.214, ¿sí? Entonces yo voy a poner 16.214, ¿sí? Bien, ¿por qué lo pongo en el debe y por qué no lo pongo en el haber? Es una reglita contable que la vamos a aprender cuando veamos el libro diario, ¿sí? Yo quiero que por ahora me hagan caso, pero lo van a entender muy bien el primer día que hagamos un libro diario, lo van a entender completamente, ¿sí? Nosotros ahora estamos en las raíces, en las bases. Después cuando veamos aquello otro, ustedes van a hacer todos los clics suficientes, ¿sí? Fíjense que ahora que estamos viendo el circuito de ventas, ya logramos comprender otras cosas del circuito de compras, ¿sí? Bueno, mucho más van a aprender van a entender, perdón, cuando veamos la parte de contabilidad. Bien, ahora, esa factura, ¿sí? Esa factura, nosotros fíjense, fue en efectivo, ¿sí? Fue en efectivo. Entonces, si fue en efectivo, ¿sí? La tenemos que dar como paga, porque no es que nos debe ese dinero, ¿sí? Nos lo pagó. Entonces yo voy a poner ahí, ¿sí? La fecha, y fíjense que si fue en efectivo, yo le tuve que haber dado un recibo, ¿sí? Yo le tuve que haber hecho un recibo, ¿sí? Entonces, me quedó un ejemplo viejo, perdón, ¿sí? Fue efectivo, ¿sí? Y no fue Rolando, fue la cooperativa. Bueno, sí, ya entienden, ¿sí? Y ese recibo fue el recibo número 1, ¿sí? Que fue en efectivo. Entonces yo me voy acá y pongo el comprobante, el cual yo admito el cobro, fue el recibo, ¿sí?
número 1, ¿sí? Y ahí sí lo tengo que poner en el haber, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, lo que aparece, ¿sí? La gran pregunta que nos dice ¿cuánto nos debe este cliente? En este caso es 0, ¿sí? Porque nosotros asentamos una venta y después enseguidita asentamos asentamos enseguidita, ¿sí? Un pago que le hicimos, ¿sí? Que nos hizo, perdón, un cobro que le hicimos, ¿sí? También podría ser que vamos a hacer, supongamos que le hicimos otra venta, ¿sí? Yo me voy a aprovechar un poquito acá del copiar y pegar para no acelerar demasiado, para no tardar demasiado, ¿sí? Que imagino que ya lo entendieron. Imagínense 30.000 pesos, ¿sí? Y imagínense que cobramos 20.000, ¿sí? Solamente nos pagó 20.000. Entonces ahí, y nos pagó 20.000 con un pagaré, vamos a poner, ¿sí? Como para que nos entrega un pagaré. Si nos entrega un pagaré, lo tuvo que haber hecho él, no lo hacemos nosotros, el pagaré, ¿sí? El pagaré lo hace el que paga, ¿sí? El que teóricamente paga, ¿sí? Y en ese caso, ¿sí? Yo dije, creo que dije 20.000, ¿sí? Entonces fíjense que la deuda que queda son 10.000, ¿sí? La deuda que queda en el saldo son 10.000. Para eso sirve esta planilla, ¿sí? Ustedes van a tener probablemente casos en los que hacen una factura, ¿sí? Imaginemos que le vendemos a otro cliente, ¿sí? Vamos a poner acá, abrimos la ficha número 2 y el cliente se llama Los Andes Cooperativa Limitada, ¿sí? Y entonces, ese cliente yo lo lleno rápido con copiar y pegar, ustedes ya entienden que a Los Andes, como Los Andes es exento, le tenemos que hacer una factura de tipo B, ¿sí? Y el número de factura hace cualquier cosa, qué sé yo, lo acabo de inventar, ¿sí? Y puede ser que Los Andes no nos pagó, ¿sí? Quedó la deuda. Quedó la deuda en ese caso, o sea, cuando yo digo que pago en cuenta corriente, recuerden que significa sacar fiado, ¿sí? O sea, quiere decir que este cliente no nos pagó, ¿sí? Nos está debiendo. Cuando nosotros decimos eso de cuenta corriente, significa que se asienta solamente la factura porque no hay nada debajo, ¿sí? No hay nada debajo, quiere decir que lo único que se pone es la cuenta corriente. No hay ningún cobro, ¿sí? Por eso es una línea sola. Si es en cuenta corriente, solamente. Ahora, hay otras formas de pago, ¿sí? El pagaré, que ya lo vimos, ¿sí? El cheque, imaginemos que además este de acá nos da un cheque, o los Andes, ¿sí? Los Andes nos da un cheque, ¿sí? Nos da un cheque y por ende nosotros, si nos da un cheque, nosotros le hacemos un recibo, ¿sí? Ustedes quieren pueden poner recibo por cheque acá, y bueno, no puede ser el mismo número, ¿sí? El número 4, qué sé yo. Y acá pueden poner recibo por efectivo. O no, porque en realidad, la verdad, con que la persona que tiene dudas puede ir a mirar el recibo y con eso ya se da cuenta, ¿sí? Entonces, en este recibo por 5.000 pesos, ¿sí? Con ese cheque. Y ahí ya abarcamos todas las formas, porque ya vimos el efectivo, ya vimos el cheque, ya vimos el pagaré y ya vimos el caso que más me interesa que entiendan, ¿sí? Que si es en cuenta corriente, es decir, fiado, ¿sí? Significa que queda la deuda, ¿sí? ¿Y cuál es la utilidad de esta herramienta? Justamente que nos va mostrando en tiempo real cuánto nos debe cada cliente, ¿sí? Es un trabajo muy normal de que al menos una vez por mes alguien en la parte de administración se fije todas las fichas de cuenta corriente y si hay alguna que tiene un saldo porque nos deben plata, llamar a ese cliente y decir, che, fíjate, ¿cómo andás? ¿Sí? Me estás debiendo, metele pila, ¿sí? Todo eso. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda me preguntan. Les mando un abrazo grande y estamos en contacto. Nos vemos. Chau, chau.